Pues vamos a darle inicio, bueno, a dar paso a la siguiente presentación con la doctora Egdel Val, que ya está por aquí, doctora. Pues bueno, doy paso a presentar la doctora. Bueno, la doctora Egdel Val de Gortari nos va a presentar el día de hoy esta ponencia titulada Los riesgos de los escarabajos descortezadores en los bosques de pino de México ante los cambios en temperatura y precipitación. Y les comentamos también que en el caso de la doctora Ekdelval tenemos también un artículo que fue ganador del segundo lugar en la categoría 2 del segundo premio a la investigación en cambio climático, que es este que nos va a presentar, este estudio. Y pues en este estudio se evaluó la abundancia de dos especies de escarabajos descortezadores a lo largo de gradientes altitudinales de bosques de pino en México, para determinar sus rangos climáticos óptimos de distribución y entender las implicaciones del cambio climático en su población. Para conocer más, también les compartimos aquí una infografía que está en nuestras redes, por si quisieran leerla y compartirla. Y bueno, doy paso a leer la semblanza de la doctora Eck. Eck del Valle Gortari es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en ecología en el Imperial College en el Reino Unido. Además, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Católica de Chile y desde 2005 trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en Morelia. Recientemente realizó una estancia sabática en la Universidad de California en Santa Cruz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 3. Ha publicado 85 artículos en revistas internacionales indizadas y 10 en revistas nacionales arbitradas. Tiene un libro en coedición sobre ecología y evolución, 2012. 18 capítulos en libros arbitrados y más de 200 artículos de divulgación en medios impresos y electrónicos. Ha dirigido tesis de 19 estudiantes de licenciatura, 16 de maestría y 3 de doctorado. Sus intereses de investigación buscan entender cómo se modifican las interacciones bióticas por las actividades antropogénicas, proponer estrategias de restauración ecológica que consideren las interacciones bióticas, y está muy interesada en la divulgación de la ciencia, en particular en compartir con la sociedad la importancia de los insectos. En materia de divulgación, tuvo un blog semanal dedicado a explorar las maravillas de los insectos, y en 2019 también fue invitada a participar con una charla en TED en la Universidad Michoacana titulada ¿A quién le importan los insectos? Pues bueno, doctora, un gusto que esté aquí el día de hoy y pues le cedo la palabra. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes para compartir un poco más de la investigación que hacemos en el IES sobre estos temas tan importantes de cambio climático, ¿no? Ahora, después de la presentación de Monse, pues vamos a dar un giro a una cuestión más ecológica, más biológica, pero que espero que también les parezca interesante y sobre todo como entender por qué nos puede competir a todos este aspecto, ¿no? Bueno, como les platicaba Alejandra, o les voy a platicar sobre unos escarabajos que se han convertido en plaga en épocas recientes, ¿no? En primer lugar, me gustaría comenzar hablando de la importancia de los bosques templados en México. En este mapa que les muestro aquí, podemos ver cuando aparece la mancha verde fuerte, es la distribución original que tenían estos bosques templados, ¿no? Entonces, originalmente ocupaban una superficie más o menos de 440.000 kilómetros cuadrados. Actualmente, obviamente, su superficie se ha reducido y se estima que hay 323.000 hectáreas, ¿no? Sin embargo, de esas 323.000 hectáreas, no todas están en buen estado de conservación. Muchas han sido muy manejadas y en realidad, aunque sí tienen especies que se consideran de bosques templados, pues no son bosques así en un buen estado de conservación. Entonces, en estos bosques de conservación, en estos bosques templados, perdón, como pueden ver, están distribuidos pues a lo largo de todo el país, ¿no? Los tenemos desde el norte. Entonces tenemos bosques templados desde la frontera con Estados Unidos, bajando por toda la sierra, por la costa del Pacífico, y también tenemos en Chiapas, y también está la Sierra Madre Oriental, ¿no? Entonces, en todas estas montañas tenemos este tipo de vegetación que principalmente está caracterizada por tener coníferas y tener algunas especies latifoliadas también, ¿no? Y muy importante también, muchas comunidades viven de estos bosques, muchas
comunidades, como platicaba Monse antes, pues dependen de estos bosques para la leña o dependen de estos bosques para conseguir otros recursos no maderables, ¿no? Como la resinación, como los hongos, etcétera. Entonces, pues son muy importantes. Sin embargo, pues también han tenido una presión antropogénica bastante fuerte. Y bueno, en este contexto, estos bosques pues también están sujetos a este cambio climático que estamos experimentando, ¿no? Creo que no tengo que ahondar mucho aquí para decirles que pues el planeta se está calentando, ¿no? Y este calentamiento lo estamos sufriendo en todos los ecosistemas, lo cual no es una excepción en los bosques templados, ¿no? Entonces, considerar esto para cuando piensen en los bosques de pinos. El día de hoy no les voy a hablar solamente de los bosques, sino la asociación con los insectos. ¿Qué les pasa a los insectos con el cambio climático? Como ustedes deben saber, los insectos son animales que son exotérmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que su desarrollo depende de la temperatura ambiental. Entonces, cuando hay un incremento en la temperatura, lo que pasa es que muchas especies se ven beneficiadas porque pueden acortar su ciclo de vida. Eso quiere decir que llegan antes, desde que son huevos hasta que son adultos, pasa menos tiempo a una temperatura alta que a una temperatura baja. Entonces, esto implica que pueden tener un mayor número de generaciones por año. Por otro lado, con el cambio climático, lo que hemos experimentado en estas latitudes es que los inviernos se han acortado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la mayoría de las especies pueden comenzar su ciclo de vida antes de lo que hacían antes, de lo que hacían en el pasado, y eso quiere decir que tienen más meses para crecer. Y esto puede implicar, como decíamos, que tengan un mayor número de generaciones. Entonces, en general, estos insectos, pues pueden aumentar sus poblaciones en mayor medida de lo que hacían antes, debido a que el tiempo para crecer, su temperatura óptima para crecer, está presente pues durante un mayor tiempo en el año, ¿no? Entonces, en particular el día de hoy voy a platicarles sobre los descortezadores. Bueno, ¿qué son los descortezadores? Pues son unos insectos muy pequeñitos que son escarabajos, pertenecen a una familia que se llama Escolitidae, y estos escarabajos tienen la particularidad de alimentarse del floema, ¿no? Entonces, de los árboles. Los adultos hacen una perforación en la corteza y ponen los huevos adentro de esta corteza, y cuando sus larvas salen de los huevos, comienzan a alimentarse de este floema. Y esto ocurre tanto en los bosques templados como en los bosques tropicales. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de un ciclo de vida de estos descortezadores, ¿no? Entonces, así son los adultos, se ven así como pequeños tanquecitos. Las hembras generalmente llaman a los machos por medio de feromonas. Cuando los machos llegan, se aparean y entonces, dependiendo de la especie, la hembra hace el hoyo en el árbol para poder depositar los huevos, y a veces es un trabajo en equipo y tanto hembras como machos participan en hacer esta perforación para poner los huevos. Y este es un esquema de cómo se vería el interior de un árbol cuando le quitamos la corteza. Se ven estas galerías. Entonces la hembra lo que hace es poner los huevitos así, digamos, en las galerías verticales, y cuando salen las larvas comienzan a comer y se hacen estos patrones como de pues raíces, ¿no? Cada una de estas galerías pues es una larva, ¿no? Y como podrán imaginarse, cuando un árbol se llena de estos escarabajos, pues realmente se puede morir, ¿no? Y otra característica de estos escarabajos, en particular de los que atacan a los pinos, es que son gregarios. Las hormonas que utilizan las hembras para atraer a los machos se llaman hormonas de agregación, porque implica que vienen muchísimos machos y muchísimas hembras a los mismos árboles a la vez, y esto hace que haya un ataque masivo contra los pobres pinos, y pues realmente los pinos no pueden sobrevivir ante esa presión, ¿no? Históricamente estos escarabajos siempre han estado presentes en los bosques, ¿no? Entonces, los pinos obviamente han desarrollado algunas estrategias para defenderse. La resina que ustedes seguramente conocen que liberan los pinos, esto cuando uno hace alguna incisión o le hace un agujerito a un pino, pues sale esta resina que incluso ahora se cosecha y se utiliza para varios productos. Bueno, esa resina
es una manera de defenderse del árbol, ¿no? Entonces, si llega un escarabajo a hacer un hoyo y sale esta resina, pues el escarabajo se queda ahí embebido y puede no llegar hasta el floema, y entonces digamos que el árbol se defendió exitosamente. Sin embargo, cuando hay ataques masivos, digamos que estos escarabajos pues sobrepasan las defensas de los árboles y es ahí cuando ocurre la mortalidad, ¿no? Les decía yo que no es que los escarabajos sean una novedad evolutiva. Han estado presentes durante muchísimos años, según el registro fósil, en estos bosques. Y de hecho se han considerado como una fuerza natural de regeneración de los bosques. Si ustedes han estado en un bosque de pino maduro o en un bosque de otro tipo de coníferas como los oyameles, cuando están en su interior y hay puros árboles adultos, pues es muy oscuro el sotobosque, ¿no? Entonces, en este ambiente es muy difícil que los nuevos individuos de cualquier especie puedan reclutarse ahí porque no hay suficiente luz. Entonces, cuando se abre un claro, es cuando estas plántulas pueden crecer, ¿no? Cuando puede haber este recambio de especies. Entonces los escarabajos descortezadores se consideran como este tipo de fuerzas que hacen que se abran los claros cuando se muere un árbol y entonces pueda haber este reclutamiento, ¿no? Sin embargo, cuando estos brotes de descortezadores son masivos y están, digamos, teniendo un impacto en muchas y muchas hectáreas, pues ya no están siendo una fuerza de regeneración, sino se están convirtiendo en una cosa más de destrucción, ¿no? Y debido al cambio climático, últimamente hemos tenido muchos brotes de descortezadores. Aquí les pongo un ejemplo que me compartieron de Canadá. Este es un mapa de la Columbia Británica, ¿no? Por aquí está Vancouver y esta es la frontera con Estados Unidos. Aquí tenemos un mapa de los bosques de pinos de Canadá, ¿no? Y en 1999 tenían esta distribución, los árboles sanos son los que se ven en verde y estos colores implican un cierto grado de mortalidad debido a descortezadores. Entonces, los sitios que se ven en rojo, por ejemplo, tenían entre 11 y 30% de mortalidad. Los sitios que se ven más en gris, que en este caso no hay muchos, tenían entre el 50 y el 100%. Pero miren lo que pasó para 2005. Hubo una mortalidad brutal debido a los descortizadores, ¿no? Entonces, todas estas zonas que antes eran verde, 6 años antes, de repente empezaron a morirse, pero no solo en algunos puntos aislados, ¿no? Sino eran extensiones muy grandes de pinos que fueron matados por estos escarabajos. Y vean cómo se ve el bosque. Realmente es una tristeza. Vean, todos estos árboles en naranja, pues son árboles muertos, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que pueden tener estos descortezadores. ¿Qué pasa con estos descortezadores en México? Bueno, en México tenemos muchos de estos descortezadores, no solo, como les decía, algunos especializados en las zonas templadas, sino también en las zonas tropicales. Según los especialistas en la taxonomía de estos escarabajos, en México se han reportado 866 especies de descortezadores pertenecientes a 87 géneros, perdón, y también hay algunas especies exóticas como Gileborus. Estos especies vienen de otros lados, ¿no? Pero de por sí México tiene una gran diversidad de descortezadores. ¿Y por qué tenemos una gran diversidad de descortezadores? Pues porque estos escarabajos son especialistas en comer plantas y como sabemos tenemos una gran diversidad de plantas. No sé si sabían, pero México es el país que tiene la mayor diversidad de pinos. Tenemos 43 especies. Somos el sitio de origen y diversificación de estas especies. Y obviamente asociado a esto, pues también tenemos una diversidad grande de descortezadores, en particular Dendroctonus, que son los escarabajos descortezadores especialistas en pinos, se han reportado 12 especies, ¿no? Entonces, nuestra diversidad basal es muy alta y en condiciones normales, entre comillas, sin cambio climático y sin manejo antropogénico, pues digamos que las poblaciones de pinos coexisten con las poblaciones de Dendroctonus y siguen ciertos ciclos, ¿no? Sin embargo, con estas presiones antropogénicas, pues hemos cambiado la dinámica. Y esta infestación que les mostré en Canadá no es similar a lo que pasa en México, pero en México también tenemos grandes áreas infestadas, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos. En 2013, la CONAFOR reportó 1 millón de hectáreas infestadas, ¿no? 12% de los bosques de pino estaban infestados ese año, ¿no? Particularmente en Durango y en Chihuahua.
Para 2015 eran menos hectáreas. Y luego también reportaban, ¿no?, que durante 2010 y 2012 hubo una sequía muy prolongada en el norte del país y eso impactó muchísimo en el estado de Durango, en donde el 25% de su producción anual forestal se vio mermada, ¿no? Estos son algunos de los descortezadores que tenemos en México, como les decía, del género Dendroctonus. Así se ven las galerías de Dendroctonus mexicanos. Este es un palillo para que tengan como referencia, realmente son bichos muy chiquilines. Este es otro descortezador que se llama Ips, que también es descortezador de pinos, y este Pseudoilesinos es un descortezador de oyamel. Así se ven sus galerías cuando uno remueve la corteza. Estos son otros que vean, algunos pueden tener patrones que podrían ser hasta digamos, interesantes o artísticos, ¿no? Estos son en aguacate y estos son en Lonchocarpus e Incenjardia, ¿no? Estas son especies más bien tropicales. Y bueno, en épocas más recientes, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, seguramente vieron en las noticias que la Malinche, este parque natural nacional que está entre el estado de Tlaxcala y Puebla, pues tuvo una gran afectación por los descortezadores, ¿no? Y así se veían muchos de sus árboles que están muertos en realidad, muchos pinos muertos por estos descortezadores y así se veían, ¿no?, cómo estaban los árboles dañados. Entonces, pues tenemos este problema. En particular, yo comencé a estudiar descortezadores aquí en Michoacán, en la comunidad de Nuevo San Juan Parancaricutiro. Esta es una comunidad indígena que vive del manejo forestal y que tienen un manejo muy detallado de su bosque y por lo tanto están muy alerta a todas estas problemáticas que están cambiando, ¿no? Ellos nos reportaron que estaban viendo que había un aumento en estos escarabajos descortezadores, particularmente en los pisos altitudinales más bajos, ¿no? Y que había una mortalidad de pinos mayor a lo que habían experimentado en el pasado. Entonces nos pidieron que hiciéramos una investigación sobre estas comunidades de descortezadores. ¿Cómo se hacen esto? Bueno, un poquito más de la comunidad. Ellos tienen 10.000 hectáreas en su comunidad dedicadas al manejo forestal y principalmente ese manejo forestal implica la producción de madera, pero también la resinación. Esto es muy importante porque, como les decía, pues esta resinación tiene que ver con la capacidad de defenderse de los árboles, ¿no? Entonces, el hecho de que estén extrayendo resinas es probable que también tenga un efecto sobre las poblaciones de estos descortezadores. Entonces, para los que no conozcan dónde está esta comunidad, aquí está el estado de Michoacán, Morelia está aquí en el norte del estado y Nuevo San Juan Parangaricutiro está muy cerca de Uruapan, en el centro, ¿no? Para estudiar este tipo de organismos se utilizan estas trampas de embudos que se llaman trampas Lindgren, en donde digamos que estos embudos se supone que mimetizan la corteza de un árbol y entonces los escarabajos vuelan y caen. Y al caer se quedan aquí todos guardados en este recipiente. Entonces, para estudiar a estos escarabajos se utilizan estas trampas, ¿no? Y se utilizan generalmente algún tipo de cebo. En el caso de este primer estudio utilizamos alfa-pineno y aguarrás, que básicamente pues, son derivados de la resina de los pinos. Estuvimos estudiando a estos escarabajos por un año y esto es lo que encontramos, ¿no? Hicimos el estudio en un gradiente altitudinal porque nos habían dicho que los árboles más afectados se concentraban principalmente en las altitudes más bajas, entonces queríamos ver cuál era la diferencia de las poblaciones de estos escarabajos a lo largo de la montaña y si esto se correlacionaba, si las comunidades de escarabajos se correlacionaban con el daño que observaban. Entonces, en este primer año, estas fueron las especies más abundantes, y las fúlgidos, y las gráciles, y las tenuis, y ñatotricus. Y fíjense cómo estas cuatro especies tienen una distribución que es más abundante en el piso altitudinal más bajo, que en este caso era de 2.200, y en el piso altitudinal más alto, 2.750, en algunos casos ya no había y en otros había muy pocos individuos, ¿no? Entonces, lo que encontramos aquí es que sí había como una distribución altitudinal diferencial y que parecían concentrarse en los pisos altitudinales más bajos. Pero fíjense, aquí no estoy hablando de Dendroctonus, ¿no? Les mencioné al principio que Dendroctonus era el principal descortezador del pino. Entonces, por alguna razón, en este estudio no estábamos capturando a Dendroctonus, ¿no? En este muestreo también estuvimos midiendo las
condiciones ambientales utilizando JOBOS y encontramos que particularmente la temperatura máxima era la variable que mejor explicaba la abundancia de estos descortezadores, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán, esto es una mala señal, de que pues la predicción es que las temperaturas máximas van a continuar aumentando, entonces probablemente las abundancias de estos bichos también. Em, y bueno, ¿qué encontramos con respecto al daño? Bueno, vimos una situación similar. Efectivamente, lo que nos habían reportado los comuneros fue lo que encontramos, que en los pisos altitudinales más bajos había un mayor número de pinos que estaban dañados por descortezadores y en el piso altitudinal más alto, digamos en el límite de distribución de los pinos, ahí no había daño, ¿no? Entonces, pues este patrón también es interesante. Y después evaluamos también si este daño por descortezadores era similar en todas las especies estudiadas, en todas las especies, perdón, que estaban presentes ahí, ¿no? Entonces, en el caso de esta comunidad, en los sitios que estuvimos trabajando, había 4 especies de pinos: Pinus leiófila, Montezuma, Pseudostrobus y Devoniana, ¿no? Y encontramos que los pinos Pseudostrobus eran los que más tenían daño. Y esto pues también es una mala noticia porque es la especie que más les interesa para el aprovechamiento forestal en la comunidad, porque es la especie que crece más rápido y que crece más derecha, ¿no? Entonces, pues de esta investigación, pues nos dimos cuenta que sí existe este patrón altitudinal y que el daño era mayor sobre también las especies que estaban más abajo y sobre todo sobre Pinus pseudostrobus, ¿no? Sin embargo, no encontramos a Dendroctonus, ¿no? Entonces, como que esto nos quedó un mal sabor de boca y pensamos que necesitamos hacer otra investigación para evaluar específicamente Dendroctonus porque sabemos que son las especies que son más dañinas o que se han reportado como más dañinas en todo Norteamérica, ¿no? Entonces, comenzamos un nuevo proyecto para evaluar estos descortezadores, pero en esta ocasión fue un proyecto mucho más grande, en donde participaron no solamente esta comunidad de Michoacán, sino que nos asociamos con varios investigadores e investigadoras y comuneros de 10 estados de la República, y fue un proyecto que fue financiado por la CONAFOR y por CONACYT. Entonces, siguiendo un poco este mismo patrón, perdón, planteamiento de muestreo altitudinal, se utilizaron estas mismas trampas Lindgren, pero en esta ocasión utilizamos atrayentes que se han diseñado específicamente para dendroctonos. Y evaluamos durante un año cómo era su abundancia en todos estos 10 estados y utilizando varios transectos. En cada uno de los sitios de muestreo pusimos 2 transectos, ¿no? Entonces ahora en Nuevo San Juan, en lugar de tener un solo transecto, teníamos 2 transectos en 2 montañas diferentes. Entonces ahora, además de utilizar el agua ras, utilizamos frontalina, que es esta feromona que se sintetiza artificialmente, pero que se sabe que es la misma de los descortezadores, y otra que se llama endobromicomina, ¿no? Igual que en el trabajo anterior que les mostré, también monitoreamos las condiciones ambientales. Y ahora vean, pues claramente cuando utilizamos el atrayente correcto, Dendroctonus fue la mayoría de los bichos que encontramos, ¿no? Entonces, en un mes en particular, les voy a presentar primero los datos de Michoacán y luego voy a hacer una comparación con los otros sitios de muestreo. Encontramos 26,000 individuos de descortezadores, de los cuales 25,000 eran dendroctonos mexicanos, ¿no? Entonces, pues sí es una especie que está presente ahí, que no habíamos detectado antes porque no habíamos utilizado la metodología correcta. Y aparecen los otros que ya habíamos encontrado, Hilargis, Ñatotricus y Elurgos, pero en mucha menor proporción, ¿no? Y ahora, ¿cómo era su distribución altitudinal? ¿Seguía el patrón que habíamos encontrado con las otras especies o era diferente? Bueno, esta es primero la distribución a lo largo del año. Entonces, estos son los diferentes meses de muestreo. Y vean cómo hay picos. En particular, encontramos para dendroctonos mexicanos 3 picos, donde hay una mayor captura de estos individuos en las trampas, ¿no? Y esto nos lleva a especular que probablemente en esta localidad haya 3 generaciones en un año, ¿no? Porque solamente los individuos adultos son los que pueden volar. Entonces, si los estamos capturando, son los adultos. Los capturamos primero en abril y luego en otro pico en noviembre y otro pico en febrero del año que entra nuevamente, ¿no?
Entonces, esto nos está hablando de que sí hay una presión fuerte por este descortezador en estos bosques de pino. Y ahora sí, hablando nuevamente de la altitud, pues vemos que siguen el mismo patrón que los otros descortezadores, ¿no? En este caso comenzamos el muestreo no a 2200, sino a 2130, y entonces vean cómo aquí es donde tenemos una mayor abundancia de descortezadores que va disminuyendo conforme aumenta la altitud. Entonces, conjuntando los datos de todos estos sitios de muestreos, hicimos una evaluación para ver cuáles eran las variables ambientales que mejor nos estaban describiendo los patrones de abundancia para estas dos especies, Dendroctonus mexicanos y Dendroctonus frontalis. Lo que podemos ver es que cuando juntamos todos los datos de los 10 estados, de los 20 transectos o más, porque en algún estado había más de 2 transectos, vemos que en el caso de Dendroctonus frontalis, pues tiene como una distribución unimodal, en donde su pico de abundancia corresponde a los 18 grados, ¿no? Ahí es cuando en esa temperatura es la temperatura media anual, es cuando se encuentra un mayor número de individuos. Pero fíjense, Dendroctonus mexicanos, el otro descortezador, este tiene una distribución que es bimodal y que está como pues menos acentuada, ¿no? Entonces podríamos decir que tiene un máximo a 12 grados y otro a 16, ¿no? Pero esta especie entonces pareciera ser una especie que le gusta menos las temperaturas cálidas y a Frontalis le gusta más, ¿no? Para cada una de las especies, entonces, utilizamos un modelo con todos los parámetros ambientales para ver cuáles eran los que podían explicar mejor su distribución. Aquí les estoy mostrando primero el de Dendroctonus frontalis. Entonces, en este caso, el factor que mejor explicó su distribución tenía que ver con el déficit de presión de vapor. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos habla como que de la falta de agua en el ambiente, ¿no? Entonces, esta especie vemos que le gustan valores intermedios de déficit de presión de vapor, ¿no? Entonces, en estos déficits de presión de vapor es cuando le va mejor a esta especie, ¿no? Y entonces aquí, pues también tenemos problemas porque, pues, estos déficits de presión de vapor también se utiliza como una medida de sequía ambiental, pues sabemos que las sequías están aumentando, ¿no? Entonces, pues pareciera que si bien tiene un límite, digamos, qué tanto pueden soportar esta sequía, pues sí le gustan estos valores tendiendo más a altos que a bajos, ¿no? Entonces, las condiciones de cambio climático en los bosques templados estarían favoreciendo a Dendroctonus frontalis a nivel nacional. Con respecto a Dendroctonus mexicanos, obtuvimos que para él el déficit de presión de vapor no era la variable ambiental que mejor explicaba su distribución, sino más bien la temperatura máxima de la media anual. Entonces, en este caso, pues también estamos viendo que eh, pareciera que las temperaturas máximas van a aumentar con el cambio climático, entonces esta especie probablemente también se va a ver favorecida. Claro que también tiene un máximo, ¿no? Pero ese máximo pues probablemente si llegáramos a estas temperaturas ya tampoco los árboles pueden vivir ahí, ¿no? Entonces no sabemos muy bien cómo se va a corresponder estas, como las tolerancias térmicas de los árboles con las tolerancias térmicas ambientales en general de los descortezadores. En este estudio, en estos dos estudios que les estoy mostrando, pudimos ver que Dendroctonus mexicanos fue la especie más abundante en Michoacán, no así en los otros estados. En varios estados fue más abundante frontalis, ¿no? En particular en Oaxaca, en donde se han experimentado también sequías bastante fuertes. Y vemos que, en particular para Michoacán, Dendroctonus mexicanos presentó 3 picos de actividad que pudieran corresponderse a 3 generaciones, ¿no? Lo cual nos está hablando de que las abundancias o sea, el clima que existe en estos lugares que estuvimos estudiando, pues es bastante favorable para esta especie y le permite tener hasta 3 generaciones. Otros escarabajos dendroctonus que no les hablé, que también estuvieron presentes, pero en menor abundancia, fueron Dendroctonus valencia adjuntos, y en este caso
fueron escarabajos que tuvieron solamente una o dos generaciones en el año y su pico era solamente entre mayo y abril. Y bueno, el hecho de que para Michoacán hayamos observado que existía esta relación entre la abundancia de los escarabajos descortezadores y la altitud, pues tiene que ver con estas temperaturas máximas, ¿no? A estos bichos les va mejor en sitios que tienen temperaturas máximas altas, ¿no? Y vuelvo a recalcar, como la predicción es que estas temperaturas máximas aumenten, pues la predicción de que aumenten las poblaciones de esto, pues pareciera que es bastante fuerte. Cuando hicimos el análisis a nivel nacional, vimos esto de que para Dendroctonus frontalis pareciera que su temperatura óptima es entre 17 y 20, y para Dendroctonus mexicanos pues tiene dos intervalos, ¿no? Y estos son un poquito menores que para frontalis. Y en el caso de Frontalis hubo una relación importante con respecto a la sequía, ¿no? O sea, la medida en términos de déficit de presión de vapor, ahí podemos ver que se favorece, ¿no? Cuando hay un déficit de presión de vapor alto. Para los detalles de estos análisis, los invito a que lean el artículo que publicamos en PLOS ONE. Ahorita les puedo pasar la cita, pero ahí pues se explica muy bien cómo hicimos los modelos y por qué estas variables fueron las más importantes. Entonces, dadas las predicciones de aumento de temperatura y disminución de precipitación debido al cambio climático en estos bosques templados, y considerando las asociaciones de estas dos especies con estas variables ambientales, eh, es probable que aumente esta incidencia de descortezadores, ¿no? Entonces, y que estos descortezadores se muevan a sitios donde antes no estaban presentes, ¿no? Por ejemplo, en estos sitios más altos, en Nuevo San Juan, Parangaricutiro, donde hoy no están presentes, es probable que en un futuro no tan lejano comencemos a también tenerlos por ahí presentes, porque claramente pues van a tener unas condiciones que son óptimas para ellos. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones de este trabajo? Bueno, pues no podemos taparnos los ojos cuando vemos que hay un problema inminente, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un monitoreo cuidadoso y cercano en estas poblaciones de pinos para detectar los brotes de descortezadores a tiempo. En Nuevo San Juan, Parangaricutiro y en Santa Catarina La Chatao, en Oaxaca, hemos podido observar cómo estas comunidades que tienen un manejo muy cercano con el bosque pueden, digamos, contener los brotes de descortezadores. Entonces, hacen un manejo adecuado, hacen un saneamiento oportuno, que se llama, ¿no? O sea, cuando ven uno, dos o tres árboles que están infestados, pues hay que quitarlos, hay que tirarlos y hay que darle un tratamiento adecuado a la madera y a la corteza. No se puede solo tirar el árbol y dejarlo ahí en el bosque, porque ahí se quedan los bichos, ¿no? Entonces, estos bichos van a poder infestar otros árboles. Entonces, hay que sacar la madera y la corteza, ya sea enterrar, hay que enterrarla o si no hay que quemarla, ¿no? Pero sí hay que darle este tratamiento. También, como vimos, no todas las especies de pinos son igualmente susceptibles. Entonces, esto debe repercutir en los manejos que se hacen de las plantaciones forestales. Es muy deseable que en lugar de tener plantaciones monoespecíficas de una sola especie, pues haya diversidad y en lugar de tener solo Pinus pseudostrobus, se pudiera sembrar intercalado con otras especies de pinos que son menos preferidas por los descortezadores. Es verdad que van a crecer más lento, pero en el mediano y largo plazo van a seguir teniendo bosque en lugar de ya no tenerlo, ¿no? Entonces, pues estas son, digamos, algunas de las recomendaciones, implicaciones. Obviamente la CONAFOR y en general el sector ambiental está bastante preocupado por lo que está pasando con los descortezadores y se están tratando de desarrollar nuevas técnicas para la prevención y el manejo de los descortezadores. Hasta el momento la única que es realmente efectiva es esto de tirar los árboles, ¿no? Hay algunos experimentos de inyectar insecticida en los árboles para ver si pueden matar a los pocos bichos que tengan presentes y que se vuelvan resistentes, pero no han sido muy exitosos, ¿no? Y el problema de fumigar es que no se mueren los escarabajos porque están adentro de la corteza. Entonces, para que el tóxico llegue al escarabajo es muy difícil, ¿no? Entonces, realmente tenemos una problemática importante.
Existe también una visión que es un poco contrastante con este manejo de los escarabajos, sí, de los brotes de descortezadores, que es lo que han hecho en algunos lugares en Canadá, y es no hacer nada, dejar que crezca el brote, que se mueran los árboles y que venga la regeneración natural, ¿no? El problema en México es que las extensiones de bosque que tiene cada comunidad son muy pequeñas y las comunidades dependen de los bosques, entonces no podemos decirles pues que se muera todo su bosque y luego va a venir la regeneración, porque ¿qué van a hacer en medio? ¿De qué van a vivir? ¿No? Entonces tenemos que ponernos más creativos con las soluciones de cómo manejar estos descortezadores. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo por hacer. Hay que realizar estudios más detallados sobre las poblaciones de descortezadores que no han sido tan exploradas para saber cuáles son las principales especies etcétera. Porque hay algunas especies que no son tan agresivas, pero frontalis y mexicanos sí son, ¿no? Hay que buscar, como decía, estrategias alternativas de manejo que permitan que las comunidades puedan seguir aprovechando el bosque, ¿no? O sea, porque en muchos lados, en la Malinche, por ejemplo, ha habido mucha controversia porque los habitantes no querían que tiren los árboles, ¿no? El problema es que si no tiran los árboles, pues se sigue expandiendo el brote de descortezadores. Entonces sí hay que detenerlo de alguna manera. Y también hay que llevar esta información a las personas que están manejando el bosque. Claramente ellos saben que existen estos brotes de descortezadores, pero muchas veces no saben bien cuáles son las especies, cómo es su ciclo de vida, cuáles son sus etapas susceptibles, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos hacer mucha ecología para entender estas poblaciones de descortezadores y también transmitir esta información no solamente a las autoridades encargadas del manejo forestal, sino a las comunidades, ¿no? Entonces, pues ya finalmente quisiera agradecer a todos los participantes en el proyecto y a todos los alumnos involucrados. Como ustedes saben, la ciencia no es una labor individual, sino es una labor colectiva y estos proyectos pues necesitan de la participación de mucha gente. Como les decía, el proyecto grande fue financiado por CONAFOR CONACYT y el líder de este proyecto fue el doctor Víctor Hugo Cambrón y también pues quiero agradecer mucho a la Dirección Técnica Forestal de la Comunidad de Nuevo San Juan para Engaricutiro porque pues ellos nos permitieron hacer los primeros trabajos ahí. Y aquí les dejo mi correo electrónico por si tuvieran alguna duda o algún interés en participar en estos proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues sí nos dio un panorama súper amplio de toda la dimensión de este problema, las implicaciones, trabajo por hacer, etcétera. Entonces, bueno, surgieron un montón de comentarios y preguntas desde Facebook y también aquí en Zoom, y pues le voy a leer algunas. El primer comentario que tuvimos en Facebook fue: qué increíbles aportes. Ante sus hallazgos, ¿qué políticas públicas o legislación deberían impulsarse para la verdadera conservación de los bosques de México ante los escenarios de cambio climático? Es Hilda y nos dice saludos desde Tlaxcala, admiro su gran trabajo. Muchas gracias, Hilda. Pues mira, las políticas públicas yo creo que tienen que estar muy de la mano con la gente que maneja los bosques, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que hay con estos descortezadores es que para poder derribar un árbol tienes que tener la autorización del sector forestal. Y hay pocas personas que se dedican a esto, entonces puede pasar 2 meses en lo que te dan una autorización para tirar un árbol. Esto quiere decir que en esos 2 meses la población del escarabajo pues, sigue creciendo. Entonces yo creo que esa parte de disminuir los tiempos de respuesta del sector gubernamental y pues que vaya de la mano, como digo, con las personas que manejan los bosques. Gracias, doctora. Aquí Alejandro nos pregunta, ¿hay alguna correlación entre el déficit de humedad de los bosques en México y la disminución en abundancia o diversidad de hongos entomopatógenos? Ajá, pues no sabemos. Son de las cuestiones que tenemos que estudiar. Olvidé decir eso. O sea, les decía que tenemos que estudiar la ecología de los escarabajos, pero esto implica estudiar quiénes son de sus depredadores naturales, quiénes son los patógenos que tienen, que pudieran utilizarse para controlarlos, ¿no? Hay algunas propuestas de estudiar hongos entomopatógenos que se utilizan para controlar otras plagas que se pudieran utilizar para controlar descortezadores. Lo único es que, al igual que les decía de los químicos, el problema con estos bichos es que viven adentro del árbol. Entonces, cómo haces llegar el entomopatógeno adentro del árbol? Eso sería la limitante, pero sin duda, pues es un área que debemos estudiar.
Horacio nos dice un comentario sobre pisos altitudinales. Él dice, en la zona forestal de los bienes comunales de Milpa Alta, en la Ciudad de México, estamos observando desde hace 5 años un aumento en la presencia de muérdago, descortezadores y barrenador en pinos Montezume, Hartwig y Almus. La gradiente altitudinal es de 3.000 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Pues sí, esto está pasando en todos lados. Los bosques están experimentando este estrés por sequía y los hace más vulnerables a los ataques, no solo de descortezador, sino de muérdago, como dice ahí. Y pues por otro lado se ven favorecidos, perdón, estos insectos, ¿no? También nos han preguntado desde Facebook y aquí en la sala, igual ya les compartimos ahí la referencia que comentaba la doctora, pero simplemente por si hay otro comentario, Horacio dice, ¿dónde se pueden consultar metodologías para la evaluación de los descortezadores en bosques de pino? Ajá. Pues la CONAFOR tiene varios manuales, podrías entrar a su página y revisarlos, pero también me puedes mandar un correo electrónico y yo te mando lo que tengo de información. Bueno, en Facebook tenemos otras preguntas. Carlos Rosas nos pregunta, ¿los escarabajos tienen algún parámetro para instalarse en un árbol? Por ejemplo, si es que es un árbol viejo, enfermo o con un parásito previo. Ajá. Sí, eso también es una cuestión que tendremos que estudiar más en México, porque se ha estudiado en Estados Unidos, pero para nuestros bosques y nuestras especies no tenemos tantos parámetros. Pero sí, por ejemplo, se ha visto que prefieren colonizar la parte media del árbol. Entonces, justo ahora un estudiante de doctorado de laboratorio está viendo eso para dos especies de pinos mexicanos, cómo es su patrón de ataque en la vertical, ¿no? Y en general no atacan árboles muy jóvenes, como que les gusta que tengan un cierto diámetro. Y también, justamente, creemos que tiene que ver con su capacidad de producir resina, pero estos también son cuestiones que hay que estudiar, ¿no? Algunos árboles no se mueren, sino sí se pueden defender. Entonces, claramente estos tienen alguna ventaja adaptativa que les permite sobrevivir a pesar de los ataques. Alma nos pregunta en Facebook, sobre el saneamiento, ¿se ha medido la efectividad de los saneamientos forestales realizados con base en la NOM 019-2017 de la Semarnat? Porque exacto, desde la fumigación, perdón, exacto, porque la fumigación desde mi perspectiva trae más perjuicios que beneficios y para el caso del PNLM, que no tiene manejo forestal, ¿qué estrategia desde su experiencia se debe implementar? Ujú. Pues ahí ha sido pues un tema muy grande, ¿no? Yo creo que el tema de la fumigación sí es muy problemático. ¿Por qué es problemática la fumigación? Porque no solo mata a los descortezadores, sino mata a todos los insectos. Entonces, pues como sabemos, hay muchos insectos que son benéficos para el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? No solo los polinizadores, en los que siempre pensamos, sino también en los descomponedores, en los controladores biológicos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una actividad como poner el insecticida, pues tenemos que pensar en esas, digamos, efectos secundarios que no tienen que ver solo con matar a los descortezadores. Yo creo que, no sé si en la Malinche hayan hecho estos evaluaciones, se deberían de hacer, ¿no? ¿Qué pasó después del manejo? Yo creo que no hacer manejo no es una opción. No sé si hay que hacer manejo, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer el derribo de los árboles y el descortezado, pero la fumigación tal vez no sería necesaria si sacan la madera y queman las cortezas o las entierran, ¿no? Yo creo que a lo mejor se podrían hacer algunos tratamientos comparando estas dos cosas a ver si el efecto, digamos, en el corto plazo es diferente, ¿no? Esa sería mi opinión. Rogelio también nos pregunta sobre saneamiento, si considera seguir aplicando DESIS, que es de la metrina, al árbol derribado. Ujú. Bueno, justo va en ese mismo, o sea, o sea, aplicar estos insecticidas tiene muchos efectos secundarios que no necesariamente son lo que queremos, ¿no? Pero sí hay que asegurarse que no queden los bichos ahí, entonces ese es el tema. Roberto nos pregunta en Zoom, ¿qué opina de la especie Placosternus erythropus? He visto que afecta a árboles de la familia Rosaceae como árbol de pera y ciruela. Ujú. La verdad no lo conozco, pero si me mandas el nombre puedo buscar y te doy información de la que pueda tener. Puede ser que, como dices tú,
digo, podría ser que también se vea beneficiado con el cambio climático y sea de las especies que se van a convertir en plaga. No sé si es una especie nativa, habría que ver eso. Bueno, aquí también de Facebook, Raquel nos dice, en el bosque de la Malinci, en San Pablo del Monte Tlaxcala, se realizaron trabajos forestales de tala y quema para controlar y erradicar los descortezadores. Parecían medidas extremas, pero solo así se logró controlar y el bosque cada vez va mejorando. Exacto. Y lo otro es que también hay que fomentar como a lo mejor si no hay regeneración natural, hay que hacer plantaciones, ¿no? Para que sea más rápido. Bueno, sigue habiendo algunos comentarios respecto a las metodologías. Igual en Facebook ya enviamos estas referencias que nos dice doctora. Y pues bueno, aquí a lo mejor de una vez agrego unas preguntitas que eran en relación a, además de estos parámetros de temperatura y humedad o precipitación que se han medido, ¿hay algún efecto de eventos puntuales extremos, por decir algo, incendios forestales o huracanes que también pudieran modular allí las poblaciones? Sí, de hecho, eso se ha estudiado bastante en Estados Unidos porque el tema con los incendios es que muchos árboles no se mueren, pero se quedan muy debilitados, ¿no? Entonces son más susceptibles al ataque por descortizadores. Entonces pareciera que efectivamente estos fenómenos meteorológicos extremos podrían también ayudar a tener como esta retroalimentación positiva para las poblaciones de descortizadores, aunque también se ha visto que las poblaciones de descortizadores se queman, ¿no? Entonces también pueden disminuir. Entonces, como que tampoco es tan claro que si hay incendio va a haber más descortizadores, como que depende de la zona y depende del árbol, ¿no? De cuáles sean los que sobreviven, etcétera. Ujú. Y nos comentaba que en este trabajo cercano con comunidades hay quienes pues ya por estar en los Ujú. bosques trabajando continuamente logran detectar tempranamente, ¿no? A estas infestaciones. ¿Hay alguna tecnología, alguna otra o algún método en particular que permita estas detecciones tempranas o no necesariamente? Pues mira, en particular en Nuevo San Juan, ahí es que está la gente en el campo todo el tiempo, ¿no? Entonces conocen cuáles son los árboles, conocen cuando un árbol empieza a verse mal. Entonces, la detección ahí es trabajo humano, ¿no? Es conocimiento. Ahora se están empezando a utilizar drones para monitorear áreas forestales grandes que no necesariamente tienen manejo de comunidades, ¿no? Que pueden ser áreas naturales protegidas. Y entonces ahí, pues la idea es justo esto, ¿no? Detectar cuando empiezas a ver que varios árboles juntos están estresados, no necesariamente sabes que es descortezador, podría ser otra cosa, pero entonces ahí ya te da un indicador de, ah, pues hay que ir a ver estos árboles, ¿no? Entonces yo creo que sí, como que en el futuro próximo se van a empezar a utilizar más este tipo de tecnologías para monitoreo. Ujú. Ujú, Y bueno, estos resultados que nos presenta son ya observacionales, digamos, ¿no? ¿Qué ujú. tanto se tienen las proyecciones, pues sí, qué tanto en los escenarios próximos, no sé, a mediano plazo o a 20, 50 años podríamos esperar infestaciones más severas o cambios en distribución poblacional, ya no solo de los pinos, sino pues de las mismas plagas? ¿Qué se espera Sí, para México? pues sí se espera que vayan a subir en el piso altitudinal, esto de que cada vez sean más abundantes a mayor altitud, donde ahora no son presentes, ¿no? No están presentes. Probablemente en algunos estados eh, puedan llegar como al límite de su óptimo y comiencen a disminuir, pero creo que van a ser los menos, ¿no? Yo creo que más bien lo que vamos a observar es eso, que se mueven para arriba en la montaña, las poblaciones. Ujú. Pues bueno, doctora, ya por último, algo que leí en su semblanza al inicio y que me da curiosidad tal vez también a la audiencia es sobre su blog de divulgación. Si nos pudiera compartir el nombre para pues checarlo y Ah, compartir. sí, es en el portal de Sin embargo MX, ahí Ujú, están las contribuciones, ¿no? Y eso es más en general, no solo de insectos que pueden ser plagas, sino en general de el funcionamiento de los ecosistemas, o sea, cómo los insectos inciden sobre la función ecosistémica. ah, Entonces, pues súper. sí. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora E. Muchísimas gracias también a la doctora Montserrat. Por aquí nos las felicitan a las dos ampliamente desde Facebook y Zoom y pues hubo un montón de respuestas y preguntas y pues comentarios al respecto. Así que muchísimas gracias por sus participaciones